A reading from the book of Lectura del libro del Eclesiástico. Now will I recall God Voy a recordar las obras de Dios y a contar lo que he visto. at God's word Por la palabra de Dios son creadas y de su voluntad reciben su tarea. has ordained for them. El sol sale mostrándose a todos, la gloria del Señor a todas sus obras. Aún los santos de Dios no bastaron para contar las maravillas del Señor. Though God has given Dios fortaleció sus ejércitos para que estén firmes en presencia de su gloria. plumbs the depths, Sondea el abismo y el corazón penetra todas sus tramas, declara el pasado y el futuro, Most High possesses y revela los misterios escondidos. from of old that No se le oculta ningún pensamiento, ni se le escapa palabra alguna. reveals the deep. Ha establecido el poder de su sabiduría. Does he lack? Es el único desde la eternidad. No puede crecer ni menguar, ni le hace falta un maestro. Eternity one. Qué amables son todas tus obras. Y eso, que no vemos más que una Need of a chispa. counselor for him. Todas viven y duran eternamente Even to the spark y obedecen en todas sus funciones. to meet each need. Todas difieren unas de otras Them differ. One y no ha hecho ninguna inútil. for each in turn. Una excede a otra en belleza. Can one ever see ¿Quién se saciará de contemplar su hermosura? the word of the Lord? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. By the word of the Lord, La palabra de Dios hizo el cielo. La palabra de Dios hizo el cielo. give thanks to the Lord. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Sing to him a new Cántenle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. La palabra de Dios hizo el cielo. for upright is the word of Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. justice and Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra de Dios hizo el cielo. by the word of the Lord the heaven La palabra del Señor hizo el cielo. breath of his El aliento de su boca sus ejércitos. he gathers the water Encierra en su odre las aguas marinas. in cellars. Mete en un depósito el océano. La tierra del Señor hizo el cielo. Let all the earth fear the Lord. Tema el Señor la tierra entera. Tiemblen ante él los habitantes del orbe. Porque él lo dijo y existió. Commanded. Él lo mandó y surgió. La palabra del Señor hizo el cielo. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y la tierra. Has revelado a los más humildes los misterios del reino. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. As Jesus was leaving Jericho, En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. began to cry out,
Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Verbum Domini. Some commentators see the Algunos emphasis comentaristas on ven el énfasis en means son of Timaeus. Bartimeo, que significa Timaeus hijo de Timeo, must have been a prominent que Timeo person, ha de haber sido una persona prominente de cierta estatura que la gente conocía is y reduced to having to está reducido aquí a tener que rogar para poder sobrevivir, powerful image of Jesus pedir limosna. sight back Y es una imagen poderosa de Cristo cuando le devuelve la vista y le ayuda, in a sense restoring him to fullness. en cierto sentido, lo restaura a la plenitud, Apparently some donde aparentemente había tenido una gran caída, no solamente la pérdida de su vista físicamente, sino de haber sido de una familia prominente, ahora está pidiendo limosna. Y es una imagen de todos nosotros que hemos caído en el pecado, que realmente estamos caídos. Hemos perdido lo que es más importante. Hemos perdido nuestro tesoro más grande, quizá la gracia santificante, quizá nuestra relación con Dios. Y Jesús lo dice muy hermosamente. Dice: llámelo. Así que van y le dicen: ánimo, levántate. Jesús te está llamando. Jesús te está llamando. Y ese llamado es para todos nosotros, que nos pongamos de pie. La vista aquí puede ser vista como una gran imagen de fe. Cuando le devuelve la vista, su fe aumenta. Es una imagen muy hermosa de tener esta nueva visión de las cosas, de ver a Dios más claramente, reconocer sus obras, su cuidado, su amor por nosotros. Y es un desafío para todos nosotros. Jesús nos está llamando a algo más grande. Y estar a la espera de ese llamado, de confiar en ese llamado. Y sí, siempre existen las cruces, las dificultades que encontramos en esta vida, pero vale la pena. Vale la pena. Cualquier dificultad que tengamos que atravesar, Él nos sostiene. Y creo también, a veces no vemos claramente lo que Dios está haciendo, no vemos su plan, no vemos cuando Él está obrando o no vemos lo bueno que va a sacar de las cosas, pero seguimos caminando hacia adelante. Y veo esto, no puedo decir que en la vida de todos, pero sí en la vida de algunos. Las cosas parecen no estar yendo bien, pero seguimos adelante y podemos reconocer en ello cómo Dios nos ayudó. Quizá las cosas no sucedan como queremos que sucedan, pero Dios nos guía. Y creo que la creación misma, con este hermoso pasaje de Eclesiástico capítulo 42, esta reflexión acerca de la belleza y grandeza de Dios, creo que podemos ver la mano de Dios en la creación. Es una expresión de la hermosura de la creación, expresión de su amor y cuidado hacia nosotros. Alguien dijo esto recientemente, que
Fue un un teólogo sistemático, maybe he drew it from Thomas, but he was saying that we tomista. see beautiful things in creation, Puede haber sido Santo Tomás quien lo dijo. experience this Podemos ver feeling that cosas hermosas en la creación y it's a very kind of tenemos personal la thing. sensación de que God's ordained this va day dirigido hacia for mí. me. Es muy personal que Dios For creó me este today día to para see, to mí. enjoy, to behold. And I think that's Creó what este the mundo Lord para que is. yo disfrute de Él, And para que yo lo contemple. sometimes we can Y a veces miss it in the very simple, common, ordinary things. If we podemos maybe pasar por are alto always estas thinking cosas about en la the vida cotidiana. extraordinary, but just simple Siempre beauties of nature, pensamos que debe ser algo extraordinario, like pero the grass, pasamos por alto like la the sencilla flowers, like the belleza de la mountains, the naturaleza, valleys, streams, and como the el pasto, sea, las the flores, blue las sky, the montañas, los sunrise in the valles, morning and setting, el sol que se all these levanta por la splendor and mañana o majesty cuando of the power cae of God. por la tarde. Todo esto, Eclesiastic begins this passage expresión saying, de la majestuosidad de "When I Dios. recall Y el God's work, what eclesiástico I've dice, seen, I will describe." todo esto que yo he visto lo Wow, describiré. you know, is the beauty of sight that we can see and enjoy these things, Es but also bueno y hermoso que vision of podamos faith, disfrutar de estas that cosas, we pero see them también as being hace falta created tener by la God, visión de fe, coming from the hands of verlo a loving como algo Creator, creado por Dios, algo that que God's proviene Word de las manos de un were His creador que nos works ama, brought into being, que el that mundo He es do His obra will del as He Señor ordained them. y que todo en la God's creación works. cumple con la voluntad So our según lo call ordenó is to Dios, las receive obras and de have Dios. this Nuestro llamado es recibir beautiful esto, stance towards tener creation, to esa recognize perspectiva contemplativa even de in la the creación, simplest of things, reconocer incluso en las His cosas work. más sencillas I think las that's obras a del Señor. temptation for Creo us que es una today, tentación para nosotros hoy senseless, en día, is our entertainment culture, nuestra where cultura del media can be entretenimiento, so en la que los stimulating. The medios news pueden can be ser so muy stimulating. You estimulantes, know, it las kind of noticias pueden ser jumps muy off the estimulantes, television and shakes you como que with a lot of sobresalta de la pantalla de all televisión the y emotions and despierta everything. todo tipo de emociones en And that uno. cacophony can Y esta distract us cacofonía from having puede a distraernos contemplative, de tener receptive una stance towards creation, perspectiva to receptiva, have this quiet, meditativa, recognized contemplativa de la this creación, for you aspect la, of the beauty of the wonder de of reconocer creation. la belleza y maravilla de la creación. I was talking to a friend of mine on the phone Estaba hablando con una amistad por California, teléfono. Southern Él vive en California, California, en el sur de and California. I was outside walking, Y yo and estaba we afuera had a caminando beautiful spring here, y and the birds were acá chirping tuvimos una away. primavera I was taking hermosa, it for los granted. I said, pájaros "Man, all cantando. those Y birds yo, down there, that's amazing." y mi amigo me dice, ustedes tienen You know, tantos but pájaros I por was allá, taking es it for increíble. granted. Yo lo tomaba But we por have a little descontado, bit of woods around pero here. We can tenemos un walk and poquito de bosque aquí you just cerca y hear uno the puede birds caminar y singing escuchar las with aves cantando enthusiasm, con entusiasmo, or just the colors. You know, I had a chance to o go sencillamente los colores. canoeing a couple weeks ago. Tuve la oportunidad de ir Alabama's got a lot of a remar en rivers, canoa hace un par de semanas. and Alabama tiene muchos ríos beautiful blue y sky. You know, we had había lots un of cielo rain. hermoso azul, The había forest estado lloviendo around the mucho river was all y green. el bosque en All torno the al río wildlife estaba was muy green. The verde, birds were el color going del agua nuts. You know, y it los was. pájaros cantando I por todos just, lados. I mean, it just hit me. I was Me battling the golpeó wind de at that frente. time, so I was Yo estaba distracted. But peleando con boy, el viento I todo el just said, tiempo, man, así just que the estaba colors distraído. alone, Pero en cierto the momento me colors dije, alone nada más los is colores so striking son tan llamativos and just energizing and y calming and energizantes y restorative. relajantes. Recently, reading a history of Hace poco America and estaba leyendo in the American Revolution, la they had historia a de lot of Estados Unidos y durante la great Revolución preaching done, Protestant preachers like 1750s había and grandes stuff. predicadores And protestantes en los años one there, 1750 and y this respected historian was saying how había vital un this was historiador muy to the respetado que American decía Revolution, cuán to American esencial fight fue for para la freedom. Revolución, And some of the para themes of one of these preachers y algunos de was los an temas, algunos de emphasis estos on the beauty predicadores, of God. era un You know, énfasis en la Americans, belleza early de Americans Dios. seeing Los primeros the forest estadounidenses and the great veían el riches bosque of y las grandes this country, riquezas de este país timber, con and grow all these different madera y things, podían and cosechar streams todo and diferentes tipos de cosas y Manhattan itself. riachuelos. I was reading about the history La of isla de Manhattan. It's Manhattan very mismo, estaba large, leyendo de la isla de built Manhattan en Nueva completely York, down and built una a city. hermosa But isla que it had talaron streams. totalmente para Went to construir park una there. ciudad, It was a pero beautiful tenían park. If you've ever riachuelos. been to El Parque Central Park Central, in New hoy en York, it día, is si alguna beautiful. vez han If you estado en el Parque attempt to Central de Nueva York, es hermoso. reclaim a Fue piece un of esfuerzo de creation for recuperar New Yorkers. un You pedacito can go de and la look creación out in para the los city and see a neoyorquinos, tree, para que pudieran salir some de la water, ciudad y mirar un some green árbol, grass. algo de agua, algo And de it is pasto beautiful. verde. I've been there a Y few es algo times, and hermoso. it's
Yo he estado ahí varias veces, es muy hermoso. And so, the Americans had a sense of the gift of this country, and Así its que los natural estadounidenses resources. tenían conciencia de la hermosura de este país y sus riquezas Capitalized naturales, on y this by los preaching predicadores and also enfatizaban eso en su even prédica emphasizing the y love of también God, the gift of enfatizaban el amor this hacia country, Dios, el don and that we de need este país, y que to necesitábamos reciprocate that. libertad para That God reciprocar ese gives amor us. We need freedom que to Dios nos da. Necesitamos libertad our para amar, country's laws and y las should leyes de nuestro operate país ensuring deben freedom. obrar y defender And I thought that la was a beautiful libertad. part of our Creo que heritage es as a parte nation. hermosa de nuestro legado So como we're país. told here that God's Así word, que hoy before leemos it's que las brought into being, palabras de Dios y ordained them, su that obra God is the llevó creator todo of a all. existencia, que He himself Dios es el creador de is todo, eternal. He does que not Él have mismo es beginning or eterno, end. no tiene He's principio ni content, fin. sufficient in himself. He doesn't need Él, creation Él es himself. autosuficiente por sí mismo. Él no He necesita has la creación, created it out of nothingness sino que la creó de la and nada, made it y in la an creó ordered way. de manera ordenada. Yes, we have Y a sí, fall of man. We have tenemos una caída del hombre. El physical catecismo evil nos in the habla world. del mal físico en el We see mundo, that in y vemos esto nature, the forces of en la nature, naturaleza. so Las fuerzas de la destructive, naturaleza pueden ser but muy there's still this destructivas, essential pero aún hay goodness and una beauty. bondad And y that God, hermosura esenciales. Y Dios, creation is not an emanation, the su theologians say creación no that. es una It's not emanación. a Los teólogos son part of cautelosos God. en decir We're esto. not believe in pantheism, but No es parte de say Dios, that no God is in a creemos en el sense panteísmo, in pero all decimos these que things Dios because esencialmente He está created en them todas estas cosas and at porque every Él las ha moment creado, He y que en cada sustains them. momento Él las So sostiene. He says here that the Dice glory of aquí God fills all His que la works. gloria de Dios We llena say todas that sus God is obras. not in the Decimos que things Dios no as está en by las way of His cosas essence, but by way of por His medio de su power. esencia, sino por He medio de has su poder, an que Él las sostiene existence. en So yes, existencia, creation very mantiene su much existencia. La reflects creación God. We can see Him refleja a in the Dios. beauty and Podemos the ver esto order en of la the things that hermosura He's y en el made, orden de and las how He makes it cosas all que Él ha creado, dependent y on la one forma en que Él another. hace que todas It's not sean dependientes unas de otras, self-sufficient. que In no es algo ecosystem, we can autosuficiente. see that. We're taught that in the fourth grade. Podemos ver esto en el This ecosistema. Eso lo interdependency, aprendemos that en el it's cuarto not grado. La self-sufficient. interpretación de las cosas no es And algo St. Francis autosuficiente. Y was San very eloquent in Francisco this, in his fue muy awe unto elocuente God, al expresar esto en su recognizing the maravilla unity ante of Dios, creation, reconociendo la fraternidad de even la calling creación, material things incluso brothers and llamando a las sisters. cosas materiales St. hermano y Francis hermana. Así sees que the San fraternity and the Francisco beauty of veía la things. fraternidad y la Bonaventure wrote hermosura de las eloquently cosas. about Buenaventura these are escribiría evidences of God. These elocuentemente are que estas vestiges of son God. These huellas are de Dios, traces of God son that point vestigios de to Dios, God who indicios is de Dios que beauty señalan itself. hacia Dios, que es la hermosura One of misma. these Protestant preachers in Uno de early estos churches, predicadores early history of protestantes, this country, al comienzo de la historia de nuestro país, this is the hablaba beauty of this acerca country de esta sharing the beauty hermosura of que God. nuestro país comparte en la Well, that hermosura sounds de Dios. Catholic, Esto suena That's católico. nice. We started talking about participation. Estoy seguro It's a que está wonderful, hablando de strong participación. topic. Es Because maravilloso all tema things have their católico. right, Así que proper todas las place. We cosas tienen respect it. su lugar Don't divinize it. We can indicado, see that lo in man's respetamos, history. no lo Sometimes divinizamos, y overpowered podemos ver by esto en la historia del hombre. they A can veces, abrumado por la worship belleza de las a cosas, beautiful tree or es capaz something de as if it was divine itself. alabar y adorar un árbol hermoso como si Doesn't fuera it fair to divino. creation? Pero esto no le hace justicia a la What it's creación. intended for, Ese, certainly, ese no es el propósito de la creación, because it can't deliver. The porque things, no the es creatures capaz de can't save us. darnos They can't salvación. save us. Only God Solo can save Dios us. puede salvarnos. So Así God que freely Dios creates. He nos creates crea libremente. out of this Él crea overflowing of love, the a overflowing of partir de esta glory. sobreabundancia de amor, All things are esta meant sobreabundancia de su to gloria, glorify y God. todas las cosas tienen como The glory of God propósito fills all dar His gloria works. a Dios. La I like to gloria de think of Dios llena that toda su creación. Me almost gusta like a fire. pensar en casi como si Lights fuera it up, that it un fuego que enciende, energizes it. que ilumina, que The glory of da God is His energía. La radiance, gloria His de Dios es su majesty, His radiantez, holiness, su majestuosidad, and that su kind of life, santidad, y ese tipo de invigorates vida all of creation. da vigor a toda la creación si estamos dispuestos a We see reconocerlo. that He is, Sirach speaks of God, He is from all eternity, Aquí one and the same. el autor habla de He Dios does que not change.
He doesn't Él y la change. eternidad son uno solo, Él no cambia, no tiene And I think that's necesidad good absoluta de news su creación. because Y creo que he esto does es it buenas freely. nuevas He does it porque out of love lo hace for us. libremente, lo hace por Gives amor these hacia wonderful nosotros y gifts. nos da los He dones says in the más passage ends, "For maravillosos. each in Cuando el turn it pasaje becomes termina, dice, good." pues All todo these vive y permanece para creatures. siempre y es Can guardado one para cualquier ever see necesidad. enough of their splendor? Can one Uno tras otro muestran su ever see belleza enough? y uno no se cansa de contemplar su I think hermosura. that's a Uno no beautiful se cansa de thing to contemplar reflect on. su hermosura. Creo que To es algo recognize that even muy hermoso para reflexionar. man in all his El hombre, attempts at en todos sus artistic endeavor, esfuerzos trying to ar- capture that splendor. artísticos, tratan de We have to capturar remember ese esplendor. Tenemos grandes obras de to arte some degree. que pueden mostrarlo en cierta medida, Some no degree. en su plenitud, sino Our en art cierta is so medida. important in Nuestro helping us arte to es muy recognize importante and to para see ayudarnos a when we reconocer do recognize y celebrar esto, ayudarnos what God a has reconocer el created. esplendor de lo que Dios And ha again, creado. drawing back to Y the gospel, nuevamente, volviendo al our faith Evangelio, nuestra fe helps us to nos ayuda appreciate all of a creation valorar as we see it as toda la coming from the creación hands of a más, loving porque God. vemos que proviene de las Should manos de un motivate Dios que us to nos be ama good y stewards debe of motivarnos creation, a to ser help buenos others to administradores de share la in it. creación, a ayudar a We otros a even compartir en say ella something about e just incluso man himself is glorifying God. That faith esta imagen del hombre enables us mismo to dándole gloria al glorify Dios. Esta fe nos glorify ayuda him a contemplar a Dios, a darle gloria a greater way, than just our de manera natural incluso más grande ability. que nuestras facultades naturales.